Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Omar Martínez, director general de Consultoría de Negocios Gastronómicos. En esta ocasión muchos nos han pedido, oye, danos unos tips cómo poder costear, qué podemos hacer para tener mejores costeos de nuestras recetas y por qué la importancia de costear. Bueno, pues en este podcast, en este día, estaremos tratando sobre lo que es un recetario, qué significa tener un recetario, para cuáles son las funciones de un recetario y adicional cómo poder costear bien nuestras recetas. Pues bienvenidos amigos a este nuevo podcast y esperamos que sean de su agrado. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué es una receta. Para nosotros es muy sencillo, una receta estándar al final de cuentas es una fórmula para preparar un alimento. No tiene mayor trascendencia lo que es la definición. Al final de cuentas buscamos que la receta sea un documento donde recoge toda la información sobre la producción de una receta. La idea es poder conseguir que los resultados sean casi muy parecidos, ¿no? No van a ser exactamente iguales, pero sí muy parecidos. Y aquí es donde entramos en el tema tan áspero como lo que es el sazón. ¿Existe o no existe el sazón? Pues realmente, ¿a qué le llamamos sazón? Realmente el sazón solamente es que es un balance dentro de la fórmula en el que las cosas van a saber extraordinariamente bien, o más o menos, o muy mal. Es decir, básicamente es alguien que sabe empíricamente llevar ese balance, esa combinación de ingredientes y esos porcentajes o gramajes a un nivel en el que la mezcla sea perfecta. Eso realmente es el sazón. ¿Y el sazón se puede replicar? Claro, sí. Por eso tenemos las recetas estándar. ¿Para qué? Porque buscamos que una receta sea un axioma. ¿Qué es un axioma? O en este caso, ¿para qué nosotros decimos que es un axioma? Bueno, porque lo definimos de si los mismos ingredientes son usados en las correctas proporciones y con los mismos procedimientos de preparación, obviamente los resultados tendrán a ser idénticos cada vez que una receta estándar es hecha, aun si diferentes personas la elaboran. Esto es necesario para producir alimentos justo de calidad estándar. Y aquí nos vamos a meter en otro tema áspero, calidad. ¿Qué es calidad? Es demasiado subjetivo el tema de calidad. Para muchas personas la calidad es usar los ingredientes más premium. De hecho, he tenido clientes que, por ejemplo, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar pimiento fresco. Yo voy a comprar pimiento enlatado que viene desde España porque esta es la mejor calidad. Okay. Cada quien define qué es la calidad. Hay un amigo mío, Francisco Cheschist, el dueño del restaurante de Los Panchos. Me gusta la definición que él hace de calidad. Dice que la calidad, lo que el cliente considere que es la calidad, esa es su definición de calidad. Es decir, si tú como cliente vas a Los Panchos y dices que nomás no te gustó los alimentos y que es de baja calidad, él define que ese es el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque tú como cliente al final de cuentas eres quien realmente define la calidad. Tú al final de cuentas eres quien decide si lo que tú recibiste es o no de calidad. Entonces, por eso me gusta mucho esa definición que hace Francisco Cheschist. Que por cierto, vayan al restaurante que está muy bueno, ahí en Anzures. Bueno, pero entonces, ¿el sazón se puede replicar? Claro que se puede replicar con el tema de las recetas estándar. Y entonces, ¿dónde queda el fundamento del sazón? Creo que el sazón nosotros lo identificamos al momento de crear las recetas. Ahí es donde necesitamos al chef, a la cocinera, a la mayora, a la subchef o a la chef, que precisamente está creando esas nuevas recetas, está poniéndole, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algunos recetarios, partimos al final de cuentas de la creación, ¿no? de desarrollar una receta. Y muchos dicen, bueno, ¿por dónde empezar a crear una receta? Es muy sencillo, lo primero que tienes que crear es un perfil de sabor. Es decir, ¿a qué quieres que sepan? Que es donde defines tú precisamente
el tema de calidad, el tema de sabor. ¿Cuál es el perfil de sabor? Por ejemplo, podemos hablar de hamburguesas y hay infinidad de hamburguesas, pero cada hamburguesa tiene un perfil de sabor. No es la misma hamburguesa que comes, por ejemplo, en Carl's Jr., la que comes en McDonald's o la que comes en Burger King de entrada. ¿Y por qué las menciono? Porque son recetas estandarizadas. Bueno, sus perfiles de sabor son distintos en cada una de las tres. Ahora, si nos vamos a restaurantes a pie de calle, podemos ver que a veces no encuentras una definición de perfil de sabor, o te saben muy igual, o te saben algo muy plano. ¿Por qué? Porque precisamente no hay ese desarrollo de perfil de sabor. Es decir, quieres hacer una hamburguesa, pero compras la carne de arrachera que te venden en el Sam's. Entonces tú estás adquiriendo el perfil de sabor de lo que ellos te quieren vender, no es el tuyo. Y obviamente como tú lo van a comprar otros 10, entonces el perfil de sabor es el mismo. Por eso no hay una diferenciación. Y justo es donde radica ahí la importancia en los recetarios, de poder hacer una diferenciación directamente desde los perfiles de sabor. No hace mucho nosotros creamos varios conceptos de sliders, que son hamburguesas más pequeñas, y gourmets. Y precisamente con los clientes estábamos, antes de poder definir costos, antes de poder definir tamaño de local, poder definir otra cosa, primero defines el perfil de sabor. Y ahí es donde nos peleamos nosotros con los clientes, donde decimos el estilo de alforja, qué quieren ellos, qué es lo que es conveniente para el negocio, qué es lo que ellos buscan que tengas, qué sensaciones tengas tú como cliente, y nosotros decimos, bueno, esto sí es posible, esto no. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo una definición de perfil de sabor. Una vez que ya tienes ese perfil de sabor, que es un documento, realmente es ahí donde recoge toda esa información de lo que yo quiero proyectar. Bueno, pues ahora sí viene la creación de recetas, y justo partiendo de ese perfil de sabor vas empezando a crear. Y justo cuando nosotros vamos creando, pues al final pues tenemos que hacer ese montaje, o lo que nosotros llamamos esa presentación de platillos o montaje de platillos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el chef va midiendo, me pasé de sal, le falta esta especie, bájale aquí, ponle acá. Entonces ahí es donde se va desarrollando el sazón. Cuando me preguntan dónde se ve el sazón, ahí es exactamente el lugar donde se ve el sazón, donde vas creando la receta como tal. No es nada más quitarle la etiqueta a la leche evaporada o a la leche condensada y ver en la parte de adentro las recetas que ya están hechas. No, es crearlas. Y en esa creación, bueno, pues estás subiendo, bajando, es como un ecualizador, vas midiendo. Y es ahí donde se crea el sazón. Una vez que está que se montan los platillos, que tú como cliente o como chef o nosotros como desarrolladores probamos y decimos, esto es lo que cumple con el perfil de sabor, ahora sí consideramos que la receta está estandarizada. ¿Y qué hacemos? Probarla. Es decir, ¿cómo la probamos? Pues le damos la receta a alguien que no tenga tanta pericia en la cocina, para poder ver que si la receta está completamente entendible. Hacer una receta, muchas personas desdeñan el hecho de tener un recetario, porque dicen, no, ¿para qué lo necesito? Es un documento nada más. Bueno, no, es un documento en el que puedes obtener mucho más información. Es de entrada, pues lo que vas a tener es el costo estimado. ¿Y por qué se llama costo estimado? Porque lo que estimas que va a costar cada uno de los productos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, porque acuérdense que al hacer nosotros nuestro estado de resultados al final de mes, pues tenemos que determinar un costo, que ese es el costo real, es el que sale por diferencia de inventarios. Acuérdense de la fórmula: inventario inicial más compras menos el final es igual a consumo o costo. Ese es un costo real. Y necesitamos compararlo. ¿Con qué lo comparamos? Precisamente con ese costo estimado, que es el que proviene de todas las recetas estándar. Difícilmente vas a poder controlar un negocio en el que no hay recetas, porque no sabes sobre dónde estimar. Es decir, no sabes si lo que estás haciendo o el costo que estás teniendo es bueno o es malo. Realmente no lo sabes. Podemos compararlo, por ejemplo, si eres de carnes, igual decir, oye, soy un restaurante de carnes, tengo costo de 55%, y dices, súper alto, pero bueno, no compensa, que hay que moverle, hay que hacerle, en fin. Pero al final de cuentas, las recetas estándares es quien te va a dar los costos estimados, ¿no? Entonces es importantísimo, amigos, que le demos esa importancia a las recetas.
que no nada más es elaborar un recetario para tenerlo guardado en la cocina o guardado en el cajón del administrador. No, es un documento en el que tenemos que estar trabajando constantemente porque las recetas son un ente vivo. Es decir, todo el tiempo, no es modificaciones. Por ejemplo, el otro día me dijeron, oye, el aceite está caro, le subo el precio a la receta, al costo, al precio de venta. Es decir, no, espérate, porque hay que hacer evaluaciones, es decir, hay que hacer estimaciones que va a pasar a lo largo del tiempo. Para hacer esas estimaciones, bueno, pues hay esas tasas de variabilidad anual en el que nosotros nos basamos en el índice de precios al consumidor. Entonces, bueno, ahí más o menos vas a tener una evaluación donde tú tienes que ver la variabilidad que va a tener la receta a lo largo del año y es donde cubres la receta. Realmente hemos visto muchísimos consultores hacer recetas y cuando las ves dices, no inventes, o sea, me sorprende que a veces nos volvamos un tanto miopes al poder hacer una receta. ¿Por qué? Porque pensamos que es un mal necesario, que realmente no tiene ese fundamento, que no lo vemos como algo científico, porque eso es, realmente una receta es estar en el laboratorio de química en el que tú estás echándole gramaje de diferentes elementos químicos y ves la reacción que van teniendo y vas anotando las reacciones que vas teniendo. Entonces, es una receta estándar, es eso, es la creación de un laboratorio. La cocina es eso, un laboratorio. Y las recetas estándar es el procedimiento de los productos que se van a realizar en ese laboratorio. Por eso es importantísimo tener el costeo de recetas. Y luego nos preguntan, oye, ¿y cómo le puedo hacer para costear mis recetas bien? O sea, ¿hay pasos? Claro que hay fases y cada fase hay 3 fases y cada fase tiene etapas. Básicamente las fases son el listado de ingredientes, es decir, antes de poder hacer una receta, después de que hagas el perfil de sabor, necesitas tener tu lista de ingredientes. Sencillamente no nada más lo puedes hacer así, y ese listado de ingredientes obviamente debes de traer pues, la información, y eso para nosotros eso se llama información previa, en el que necesitamos determinar porcentajes de rendimiento, factores de rendimiento, y no estamos hablando todavía de costear, no estamos hablando solamente de lo que es el listado de los ingredientes. Y cada cambio que se hace en esos ingredientes, al paso del tiempo, si hay que modificarle, bueno, pues hay que tener herramientas en el que con solo un botón te puede estar actualizando todos los costos de recetas. Muchos nos dicen, ¿qué software es buenísimo para poder estandarizar recetas? ¿Qué punto de venta? Desafortunadamente ningún punto de venta está pensado para el costeo, eso sí, todos, es decir, SoftRestaurant, Ambit, ¿no? Que ahora ya es Resbar, en fin, hay infinidad de softwares que tienen el tema de lo que es el gramaje, es decir, lo que es el costo de receta, porque lo necesitan para hacer los descuentos de los inventarios. Entonces, a esa parte sí la tienen, pero no es un gestor de recetas, eso queda muy muy claro. No son gestores de recetas. ¿Qué es un gestor de recetas? Bueno, un gestor de recetas es un software, un aplicativo en el que pues obviamente tienes todas tus relaciones de recetas, es decir, tus ingredientes, por ejemplo, acuérdense que tenemos recetas y subrecetas. Entonces cada subreceta está amarrado a varias recetas. Entonces, muchas de sus recetas pueden estar amarradas a una receta. Entonces es importante tener un espacio, un aplicativo donde puedas estar haciendo modificaciones directamente, incluso en los procedimientos y en los costos, ¿no? Y que te puedan evaluar y hacer evaluaciones sobre el tema de costo, que puedas hacer ingenierías de menú, es decir, que sea más amplio solamente hacer descuentos de inventarios como lo hacen actualmente los softwares, ¿no? Sobre todo los puntos de venta. Entonces, algo importante también dentro de la elaboración de recetas estándar es precisamente determinar factores de rendimiento y porcentajes de rendimiento, que no es lo mismo. Cuando damos cursos a diferentes empresas, siempre que hablamos de mermas, nos dicen, sí, los porcentajes de rendimiento los necesitamos. Sí, es importante, pero no tienen tanto fundamento como los factores de rendimiento. Es ahí donde realmente es la puesta de atención como tal, ¿no? Entonces,
es algo que tienes que desarrollar a la hora que estás haciendo una receta, es algo que tienes que ir trabajando directamente ahí. Crear recetas no lo puedes hacer desde tu oficina, en tu computadora, lejos de la cocina, no, tienes que estar en la cocina. Pasarlos en limpio es diferente, pero trabajar es ahí en la cocina, cortando la cebolla, picando el ajo, determinando los rendimientos, los factores de rendimiento, como les he estado mencionando, las características en sí del producto, ¿no? Y es ahí donde tienes que hacer toda la relación y toda la evaluación que vas a necesitar, porque acuérdense que todos esos pasos afectan directamente el costo. Entonces, por eso es importantísimo determinar bien qué tanto, cómo van a ser nuestros procedimientos. Y al ir anotando nuestros procedimientos, ¿no? De pasos clave, como de, hey, ten cuidado, no le cortes esto, oye, hay que picarlo así, o sabes que cuando se pele no se pela esto, porque es parte del procedimiento. Les voy a contar una historia muy chistosa en un restaurante en el que el pescado, cuando lo ponían a freír, le quitaban la cola, ¿no? Ya era parte del proceso del restaurante. Cada vez que iban a meter a freír un pescado, le cortaban la cola, ¿no? Y así lo freían. Se me hizo muy chistoso. Y así, y porque siempre lo hacen, o sea, era parte del procedimiento. Entonces le pregunté al dueño, oye, ¿por qué? ¿Cuál es la función? O sea, meramente como una firma, o por qué ese procedimiento. No, es que cuando empezamos el sartén en el que lo freíamos era chiquito, entonces no cabía la cola y la teníamos que cortar, y se quedó. O sea, a veces nos pasa este tipo de historias en las que lo dejamos ir y no lo ponemos, y es parte ya del procedimiento, y no sabemos si lo que estamos haciendo también es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo manejar bien el tema de lo que son las recetas estándar. Pues hablar de recetas estándar, podemos pasarnos horas y horas y horas hablando precisamente de qué sí, qué no, qué hacer y qué no hacer. Realmente lo único que puedo decirles, amigos, es que bueno, nosotros en Conega desarrollamos un aplicativo que es un gestor de recetas que se llama Recetext, en el que precisamente puedes dar de alta todo tu inventario, todos tus ingredientes con toda la información que requiere. Es decir, no es lo mismo que tú estés pensando qué información me hace falta, que el software te diga esta información me hace falta. Entonces, para poder crear tus subrecetas, incluso, por ejemplo, hay algo que no tomamos en cuenta a la hora de, ya hacemos nuestra receta estándar, tenemos nuestro recetario perfectamente estandarizado, ya cualquier persona lo hace y le queda 99% parecido el sabor y la textura, pero lo dicen, oye, mis rendimientos son, digamos que esta sopa me rinde para 20 porciones de 200 gramos, ¿no? Ahora yo quiero aumentarla a 75 porciones de 125 gramos. Entonces, hacer todos esos cálculos, al final de cuentas, como les dije, es una fórmula. Y no siempre las reglas de 3 funcionan. Entonces, en este Recetext, en este aplicativo que nosotros desarrollamos, que es en la nube, no necesitas instalación de ningún software. Tú pones tu nuevo rendimiento y ya, y en automático el sistema te va a decir, de cebolla necesitas esta cantidad, de leche necesitas esta cantidad, de jitomate, de ¿cómo se llama? De papa, no sé, de toda la lista, de todos los ingredientes de esa receta, llevas todos estos nuevos gramajes para que te quede el rendimiento que tú estás buscando. Y eso es importantísimo a la hora, sobre todo, de desarrollar caterings y desarrollar eventos. ¿Por qué? Porque precisamente necesitas estar moviendo los tamaños de porción. Y la receta estándar, si está bien hecha, es decir, si está ya bien estandarizada y es lo que tú estás esperando, solamente con factores de corrección, puedes irla aumentando o disminuyendo. Para muchas personas hacer factores de corrección es complejo y aparte es como muy tardado, tienes que estar casi en la calculadora todo el tiempo. La ventaja de este aplicativo es de que lo hace el sistema, ya no tienes que hacerle nada, pones el nuevo rendimiento y te va a dar los factores de corrección de cada uno de los ingredientes. Y eso es más sencillo porque lo puedes imprimir en el momento y decirle al chef, esta receta ya no la piensas, chef, aquí está. Esta es la receta con los nuevos gramajes, punto. Sigue siendo el mismo procedimiento, siguen siendo los mismos ingredientes, cambio el gramaje, aquí está. Eso te ayuda mucho a ser mucho más eficiente a la hora de estar desarrollando productos, por ejemplo, que van a hacer un evento, que vas a hacer catering, que vas a hacer buffet, en fin. Es una manera que te puedan ayudar. La ventaja es que tu recetario
Lo puedes imprimir ya sea con costos para que tú lo tengas o sin costos para que lo tenga en la cocina, porque sabemos que no es necesario que a veces nuestros cocineros se enteren de lo que son los costos. No por otra cosa, sino porque a veces ellos dicen, oh mira, es muy barato producir esto. Pero realmente no saben qué tanto es barato y qué tanto es caro. Por eso generamos mucho desperdicio. Y eso es un problemón en las cocinas, el generar tanto desperdicio. Cuando me dicen, oye, ¿cuál es ¿cómo decir? El porcentaje ideal, o la tasa de desperdicio ideal en un restaurante, es bien sencillo, 0%. No es lo mismo desperdicio de merma. Merma, por el manual, dice que merma es toda pérdida de alimento por manipulación. Es decir, tú cada vez que vas a manipular un alimento, le vas a generar una merma. Y está contemplada esa merma dentro de precisamente de ese listado de ingredientes. Ahí está considerada esa merma, ¿no? Es parte de lo que tú tuviste que haber hecho. Pero bueno, ¿qué es el desperdicio? Es pérdida de alimentos por tonterías. Así de sencillo, no hay otra. Son errores humanos. Cuando dicen es que se desperdició, ni modo, pues bueno, hay que anotarlo de desperdicio. No, yo le diría, a ver, espérense, ¿por qué estamos generando desperdicio? No deberíamos estar generando desperdicio. No hay una tasa ideal. La tasa ideal es 0%. No debería haber desperdicio, porque entonces ese dinero lo estamos tirando a la basura. Y es ahí donde tenemos que estar revisando. En fin, hacer recetas realmente no es algo tan sencillo. Precisamente estamos preparando un curso en línea de 3 días en el que van a poder ustedes aprender a hacer bien realmente qué son los factores de corrección, qué son los factores de rendimiento, cómo precisamente hacer todas estas modificaciones, cómo cubrir las recetas, en fin, desarrollar realmente toda una receta estándar en el que ustedes puedan decidir y sobre todo cómo desarrollar un perfil de sabor para poder crear recetas. Entonces, de verdad amigos, no echen en saco roto el tema de sus recetas estándar y por favor tampoco se las dejen a cualquier hijo de vecina hacer sus recetas estándar, porque lo que estás dejándoles es básicamente lo que es la base de tu negocio. Todo el know-how está ahí. Entonces, denle ese valor y por favor vayan con las personas que realmente sepan manejar recetas estándar. Hay muchos chefs muy buenos que saben manejar recetas estándar. Hay muchos chefs muy malos que no tienen ni idea de cómo manejar recetas estándar. Hay de todo. Entonces, pues anímense amigos y por favor, si quieren pedir informes sobre el Recetex, háganoslo saber. Mándenos un correo a administrador@conega.com, conega con doble n.com. Ahí envíanos un correo electrónico y les vamos a enviar un link para que puedan acceder a una versión demo. Esto es en la nube y ustedes puedan estar ahí picándole, jugando y viendo cómo funciona esto. Si quieren información sobre los cursos, también por favor háganoslo saber, administrador@conega.com. Díganos que quieren información de los cursos. De todos modos van a estar en nuestras redes sociales la información de los próximos cursos en línea. Van a ser completamente en línea por tema todavía de pandemia. Y donde vamos a ver todo este tipo de detalles. Pues bueno amigos, el tema de receta estándar es tan amplio que vamos a podernos quedar muchísimo tiempo, pero bueno, la idea es poderles dar cómo nosotros hacemos las cosas, ¿no? Por favor, cualquier duda, comentario que tengan, háganoslo saber. Está en nuestras redes sociales, en Facebook como Consultores de Restaurantes Conega, en nuestra página de internet www.conega.com, en nuestro correo electrónico administrador@conega.com o directamente a mí a omar.martinez@conega.com. Entonces, pues muchísimas gracias amigos, de verdad para nosotros siempre es un placer poder ser parte de cada uno de sus proyectos, porque entendemos lo importante que son los proyectos para ustedes. Es parte de su día a día, es todo su patrimonio y nosotros buscamos y cuidamos ese patrimonio. ¿Por qué? Porque lo entendemos, porque lo vemos, lo vivimos y somos parte de todo ello, de esta gran industria que la pandemia nos dejó golpeados a todos, pero bueno, también creo que somos una industria resiliente, somos una industria que podemos dar más y crecer más, a un ritmo mucho más rápido. Entonces, bueno amigos, me despido, no sin antes de agradecerles todo siempre su atención y su tiempo.
Bueno, pues que tengan un bonito y un excelente fin de semana, una excelente semana y éxito en sus negocios, amigos. Hasta luego.